Saludos compañeros. En el presente video vamos a realizar el ejercicio número 6 del libro Contabilidad y su aplicación, un nuevo enfoque de los profesores Rídiger Artavia Barbosa y Susana Badilla Quesada para el capítulo 6 de cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Entonces, vamos a iniciar el ejercicio. El primer enunciado indica lo siguiente. El 5 de enero del 2017 vendió mercadería al crédito a Moderna S.A. con precio de lista de 1.500.000 bajo condiciones 515N45. El cliente firmó una factura, la cual se registra por el método neto. Si bien el ejercicio en cuestión no nos indica que tenemos que registrar el impuesto de ventas, para términos prácticos, debido a que en las evaluaciones se puede presentar de esa manera, vamos a resolver este ejercicio utilizando el impuesto de ventas, a pesar de que no está haciendo mención de ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, debido a que utiliza método neto, es determinar cuánto fueron las ventas brutas, que corresponde al precio de lista del producto. Para este caso sería de 1.500.000. El impuesto de ventas asociado a dicha transacción correspondería a su 13%. Si utilizáramos método bruto del registro de inventarios, entonces tendríamos que registrar una cuenta por cobrar bruta de la suma de ambos importes. Sin embargo, estamos utilizando el método neto. ¿Qué quiere decir el método neto? Que vamos a asumir que se van a aprovechar los descuentos que se generen por condiciones de pronto pago, tanto para ventas como para compras, o puede ser que ocurra solo para ventas o puede ser que ocurra solo para compras. Entonces, dice condiciones 515 N45. Entonces vamos a asumir que se aprovecha un descuento del 5%. Entonces, el descuento va a ser de un 5% de la cuenta por cobrar, no de las ventas ni del impuesto de ventas, sino de la cuenta por cobrar. Posteriormente, vamos a determinar cuánto es la cuenta por cobrar neta, que corresponde a la cuenta por cobrar bruta menos el descuento. Entonces, con los siguientes datos ya podemos proceder a realizar el asiento respectivo. Vamos a registrar una cuenta por cobrar. Sabemos que tenemos que registrar un impuesto de ventas por pagar y sabemos que tenemos que registrar las ventas. El impuesto de ventas por pagar va a ser el mismo independientemente del método que se utilice. Si se utiliza método neto o si se utiliza método bruto, el impuesto de ventas es inmutable, debido a que tributación no permite hacer distinción entre método bruto y método neto. Son políticas de la empresa, no de tributación, el uso del método neto. Entonces, la cuenta por cobrar, ya determinamos que es de 1.610.250, y las ventas, para este caso, si fuera compras, entonces para la cuenta de compras o inventario, cuando se utiliza método neto, siempre va a ser la diferencia entre la cuenta por cobrar o cuenta por pagar y el impuesto de ventas. Es decir, la venta neta fue de 1.610.250 menos 195.000 colones de impuesto de ventas. Ahí procedimos a realizar el primer asiento y lo damos por finalizado. 8 de enero. Vendió mercadería a crédito a la firma United Corporation por un valor de $3.000 a un tipo de cambio de 500 por dólar. Debido a que nosotros contables en colones, no podemos registrar los ingresos en dólares. Por consiguiente, tenemos que registrar tanto la venta como la cuenta por cobrar y los impuestos de venta asociados. Los vamos a registrar
en colones, por lo que igual sabemos que tenemos que registrar una cuenta por cobrar, un impuesto de ventas por pagar y las ventas van a ser de $3,000, que fue lo que se vendió, por 500 colones, y así estamos expresando nuestro estado financiero únicamente en moneda colones. Después, el impuesto de ventas por pagar va a ser un 13% de las ventas, y la cuenta por cobrar la suma de ambos importes. Damos por finalizado el segundo asiento. El 10 de enero, el cliente Carlos de la Vega firmó un pagaré por un valor de 800,000 en pago de una cuenta por cobrar, cuyos intereses se pagan al vencimiento, con una tasa de interés del 24% anual y un plazo de vencimiento de 3 meses. Es decir, se le había vendido a un cliente a crédito. Sin embargo, se esperaba que se cancelara dentro de poco tiempo, pero el cliente parece ser que no podrá satisfacer el, el, el pago en el plazo acordado, por lo que procede a solicitarle a la empresa que le brinde más financiamiento, por lo que se le cambió la deuda. Entonces, este es únicamente un asiento de reclasificación de la deuda. Procedemos a abrir un documento por cobrar y procedemos a disminuir las cuentas por cobrar. El documento por cobrar y la cuenta por cobrar va a ser por el importe de los 800,000, ya que no incluye intereses. Si incluyeran los intereses, deberíamos hacer la separación de dichos intereses y diferirlos hasta que sean devengados. Tercer enunciado, listo. El 16 de enero, la firma Moderna S.A. cancela el 80% de la compra efectuada el 5 de enero del 2007. Asuma que todo pago dentro del periodo de descuento da derecho a este. Entonces, le vendimos el 5 de enero a Moderna S.A. Sin embargo, nos está cancelando el 16 de enero el 80% de la deuda, lo cual corresponde a una cancelación dentro del periodo de pago, ya que la empresa tenía derecho inclusive a cancelar. La empresa Moderna S.A. tenía derecho a cancelarle a Montaña S.A. dicha deuda hasta el 20 de enero, inclusive con descuento. Como cuando realizamos este asiento inicial, asumimos que se iba a aprovechar el descuento y se aprovechó, solo vamos a registrar el ingreso del efectivo y la disminución de las cuentas por cobrar por el 80% de las cuentas por cobrar. Como conozco bien este ejercicio, sé que en ningún momento nos va a indicar que se cancela el 20% restante de la cuenta por cobrar. Sin embargo, para fines didácticos voy a hacer un asiento ficticio que posteriormente borraré, donde indico qué se debe hacer cuando nos cancelan ya fuera del periodo de descuento. Entonces, supongamos que el 30 de enero proceden a cancelarnos el 20% restante. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como ya no estamos en periodo de descuento, de igual manera tenemos que registrar un ingreso efectivo. Sabemos que tenemos que cerrar una cuenta por cobrar porque el cliente nos está cancelando la deuda. Asimismo, vamos a tener un descuento sobre ventas no aprovechado, es decir, vamos a tener que registrar el descuento de ventas o la porción del descuento que no aprovechó el cliente. Recordemos que en el método de registro neto se registran los descuentos cuando no se aprovechan, mientras que en el bruto vamos a registrar los descuentos cuando sí se aprovechan estos. Entonces, registraríamos un descuento sobre ventas no aprovechado
La cuenta por cobrar sería del saldo restante de 1.610.000 y 1.288.000. Sin embargo, sabemos que estos 322.000 ya poseen un 5% de descuento. Entonces, tenemos que eliminar el efecto de esa reducción del 5% que le hicimos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante regla de 3. Podrán decir ustedes, si 322.050 equivale al 95%, ¿cuál es el monto que equivale al 100%? Es decir, el monto sin descuento. Realizarían esa ecuación y entonces dividiríamos 322.000 entre 95, lo multiplicamos por 100 y eso nos va a decir cuál es el 100% o el efectivo que se va a recibir, o lo que sería también decir la cuenta por cobrar bruta. Entonces, 322.000 entre 95% nos dice que el efectivo es de 339.000 y el descuento sobre ventas no aprovechadas puede determinarse de dos maneras: por diferencia entre ambos importes, o podemos calcular el 5% al ingreso de efectivo y vamos a tener el descuento que no se aprovechó. Como pueden ver, en ambos métodos el descuento sobre ventas no aprovechado tiene que coincidir. Terminamos con la parte ficticia, la parte hipotética, y procedemos a continuar con los registros que sí corresponden al ejercicio. El 25 de enero, la firma Montaña S.A. descuenta el pagaré citado el día 10 de enero. El día 10 de enero del 2017, una financiera del Colón Ltda. A una tasa de descuento del 40%. Considere meses comerciales, es decir, 30 días. Como estamos hablando de un descuento, tenemos que realizar el descuento mediante mediante un procedimiento de 8 pasos. Esto para hacerlo de manera más sencilla. Sin embargo, si alguno desea conocerlo, también pueden buscar en internet las fórmulas de descuento bancario y realizan estos cálculos mediante una fórmula, pero podrían enredarse. Yo considero que para ustedes que están iniciando apenas en la carrera de contaduría pública o dirección de empresas, continúen con estos 8 pasos y esperen a llevar el curso de matemática financiera, y así aprenderían la fórmula con la cual se podría realizar de una manera diferente. Tenemos los 8 pasos corresponden a determinar el valor nominal, los intereses al vencimiento, el valor al vencimiento. Posteriormente determinamos el descuento. Vamos a determinar también el ingreso de efectivo. Vamos a determinar los intereses ganados, el valor que tiene en libros el documento y posteriormente la pérdida o la ganancia que va a generar el descuento de documentos. ¿Cuál va a ser el valor nominal que vamos a poner? Los 800.000, que es el valor que tiene el documento por cobrar. Los intereses al vencimiento. Tenemos que referirnos al enunciado del 10 de enero del 2017, donde dice que la tasa de interés para ese documento es de un 24% anual y con un plazo de 3 meses. Es decir, el documento va a generar un 24% de intereses al año. Sin embargo, como no está vigente durante todo el año, vamos a determinar cuántos intereses genera ese documento durante la vigencia del mismo. ¿Cómo lo determinamos? Multiplicando los 800.000 por el 24% para que nos dé los intereses anuales. Lo dividimos entre 12 para que nos dé los intereses mensuales.
Posteriormente lo multiplicamos por 3 para que nos dé los intereses durante el periodo de vigencia, corresponde a 3 meses. El valor al vencimiento va a ser el valor nominal más los intereses al vencimiento, ya que ese es el monto que espera que el cliente cancele al final de los 3 meses. Descuento. Si bien para términos del ejercicio no se nos indica si se descuenta sobre el valor nominal o sobre el valor al vencimiento, cuando no se nos indique sobre cuál sobre cuál valor se va a descontar el documento, para términos prácticos asumiremos que es sobre el valor al vencimiento, por lo que entonces aquí debemos prestar sumo cuidado. El descuento se va a determinar por el periodo faltante o periodo de vigencia del documento desde el momento del descuento hasta su vencimiento. Es decir, noten que el documento se recibió el 10 de enero, sin embargo, lo estamos descontando el 25 de enero. Como sabemos que el documento tiene un periodo de vigencia de 3 meses, el descuento sería 3 meses lo correspondiente a 90 días. Sin embargo, de esos 90 días ya transcurrieron 15, es decir, le quedan 75 días al documento para que venza. Entonces, vamos a descontar 75 días el documento. ¿Cómo realizamos esto? Multiplicamos los 848,000 por el 40%, que es la tasa de interés que es la tasa de descuento del documento. Lo dividimos entre 360 días para calcular cuánto es lo que se descuenta por día, y lo multiplicamos por 3 por 9, por 3 por 90, 3 por 30, para que nos diga que cuántos son los días que hay en 90, cuántos son los días que hay en 3 meses, que corresponde a 90 días. Y le vamos a restar los 15 días que han transcurrido desde la emisión del documento. Así vamos a determinar que el descuento del documento va a ser por un monto de 70,667. Después, el efectivo que vamos a recibir va a ser el valor al vencimiento menos el descuento. Los intereses ganados podemos determinarlos de manera práctica o podemos determinarlos complicándonos un poco más. Sin embargo, apelo a que continuemos reciclando los datos que ya hemos calculado, y entonces así evitamos cometer errores. Método fácil. Sabemos que habíamos determinado los intereses al vencimiento, que eran de 48,000, y esto corresponde a 3 meses de intereses. Entonces, podemos tomar esos 48,000, dividirlo entre 90 días, corresponden a los días de 3 meses, y multiplicarlo por los 15 días que han transcurrido. Nos dice que los intereses ganados son de 8,000. Este es el método más sencillo y práctico, pero también podemos complicarnos un poco más y realizar cálculos que ya teníamos hechos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tomar los 800,000, multiplicarlo por la tasa de intereses del documento, que es de un 24%, lo dividimos entre 360 días para calcular el interés diario y lo multiplicamos por 15 días de intereses, que va a ser lo que va a devengar el documento durante su vigencia. Y como pueden notar, nos da de igual manera 8,000 colones. El valor en libros
van a ser los intereses ganados más el valor nominal, porque el valor en libros va a ser lo que al día de hoy tendría que pagar el cliente si llegara a pagar, y él ya tiene que pagar los 8,000 de intereses más el documento original, que son los 800,000. Ahora, ¿cómo determinamos la pérdida? Para términos prácticos y que nos sirva de ayuda visual, siempre vamos a restarle al efectivo el valor en libros. Si este da negativo, incurrimos en una pérdida. Si este da positivo, hay una ganancia. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Yo digo que un cliente me debe, yo digo que tengo algo que vale 808,000 colones. Sin embargo, solo me están pagando 777,000 por este artículo o por esta situación que se da. Entonces, como me están pagando menos de lo que en realidad vale, yo voy a perder. Si me pagaran más de lo que en realidad vale, yo ganaría o ganaría la empresa. Procedemos a registrar el asiento. El asiento lo vamos a registrar determinando el importe de efectivo recibido. También vamos a registrar la pérdida en descuento de documentos. También tenemos que registrar los intereses ganados o ingresos por intereses. Y también tenemos que registrar un documento por cobrar descontado, que lo que viene a decir este documento por cobrar descontado es que el documento original de 800,000 ya no está en mi poder o ya no es completamente mío, sino que va a ser de una entidad financiera. Entonces, el efectivo va a ser el que determinamos en este paso, en estos 8 pasos, que nos dio 777,000. Después vamos a tener que la pérdida en descuento de documentos va a ser de 30,666. El ingreso por intereses van a ser los intereses ganados y el documento por cobrar descontado van a ser los 800,000 de valor nominal. Esta cuenta de documento por cobrar descontado siempre debe manejarse al valor nominal. 27 de enero nos indica que la empresa Moderna S.A. cancela lo pendiente. Entonces, aparentemente había cometido un error y si cancelaban la deuda. Entonces, vamos a registrar el no aprovechamiento de este descuento, como ya lo habíamos hecho con anterioridad. 27 de enero dice que tenemos que registrar un ingreso de efectivo. Sabemos que tenemos que cerrar las cuentas por cobrar. Y asimismo sabemos, como el cliente no nos pagó dentro del periodo de descuento, tenemos que registrar un descuento sobre ventas no aprovechado. La cuenta por cobrar va a ser la diferencia entre el 1,610,000 y el 1,288,000 que ya nos había abonado Moderna, lo que nos da un saldo de 322,000. El efectivo les había indicado que por regla de 3 se podía determinar que era de 339,000, mientras que el descuento sobre ventas no aprovechado va a ser la diferencia entre ambos importes o el 5% del efectivo. Con eso terminamos el asiento del no aprovechamiento del descuento. 30 de enero. Descontamos cuentas por cobrar
cedemos cuentas por cobrar por 3.200.000. Cuando cedemos dichas cuentas por cobrar, recibimos 80% del total de las cuentas por cobrar cedidas. Sin embargo, tenemos que rebajarle ese monto un 2% por gastos por comisiones. Las condiciones para la cesión de las cuentas van a ser que las facturas las tendría en adelante la financiera para efectuar los cobros. Y B, los primeros 500.000 cobrados se abonarán a todas las cuentas. Luego, por cada colón cobrado, 0.8 colones se aplicarán a amortizar la deuda y el resto será devuelto a Montaña S.A. hasta que el préstamo quede totalmente cancelado. Entonces, en dicha fecha, el 30 de enero, lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva cuenta por cobrar, que se va a llamar cuentas por cobrar cedidas. También vamos a cerrar la cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Por qué monto? Por el valor total de las cuentas que se ceden. En este caso, como se ceden 3.200.000, vamos a cerrarlo por 3.200.000. Sabemos también que tenemos un ingreso efectivo, un gasto por comisión o gasto financiero. Y además, debido a que la responsabilidad cuando se da una sesión de cuentas es nuestra, nosotros tenemos una deuda con la entidad financiera, por lo que tenemos que registrar un documento por pagar. Para este caso, el documento por pagar va a ser del 70%, del 80% de las cuentas cedidas, ya que es lo que nos indica el enunciado. El gasto financiero va a ser de un 2% de ese monto y el efectivo sería el 98% de ese monto o la diferencia entre documentos por pagar y gastos financieros. Cuando se nos remita el pago, voy a proceder a indicar cuál fue la situación especial que ocurre con esta sesión de cuentas por cobrar y en cuál asiento es que hay que tener cuidado. Entonces, el 6 de abril nos indican que el cliente del documento que habíamos descontado el 25 de enero no canceló el documento a la financiera, por lo que nosotros tuvimos que pagarle a la financiera el importe respectivo más 20.000 colones de gastos incurridos en acción de cobro. Entonces, el 6 de abril vamos a tener primeramente que cerrar la cuenta de documentos por cobrar descontados. Importante tal vez ponerlo aquí, estandarizarlo. Y cerrar también la cuenta de documentos por cobrar. ¿Por qué cerramos estas cuentas? Porque ya el cliente, si llega a cancelar, ya no debe 800.000 colones. Ahora va a deber un poco más. Entonces, ya vamos a eso. Vamos a cerrar estas cuentas por el valor nominal, que son 800.000. Asimismo, el 6 de abril tenemos que registrar la apertura de un nuevo documento por cobrar. ¿Por qué un nuevo documento por cobrar? Porque el cliente, repito, ya no nos tiene que pagar solo 800.000. Ahora nos debe pagar los 800.000 del valor nominal, los 48.000 de intereses que ya devengó, más los gastos en los que yo incurra para poder conseguirlo y que logre satisfacer la deuda conmigo. Es decir, el cliente me va a pagar los 800.000 más los 48.000, que sería lo mismo que sumarle al valor que sería lo mismo que tomar el valor al vencimiento.
y a esto le vamos a sumar los 20,000 por multas que me cobró el banco. Entonces, o por acciones de cobro. Entonces, este documento por cobrar con atraso se va a manejar de esta manera. Asimismo, sabemos que hicimos un desembolso efectivo, es decir, el banco no va a perder y a él, banco, alguien sí tiene que pagarle. En este caso, vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a el desembolso efectivo que se realizó cuando el banco nos indicó que el cliente no había llegado a pagar fue de 868,000, por lo que ese va a ser el desembolso de efectivo que tuvimos en la fecha en cuestión. 9 de abril. La empresa contrató los servicios de una empresa especializada en recuperaciones de créditos fiscales, la cual le cobró por honorarios 5% del principal del documento. La firma Montaña le cancela a la empresa contratada sus honorarios. Entonces, el 5 de abril se contrata un abogado o alguien que busque a la persona para que nos pague. Palabra clave: ¿qué va a ser el principal? Va a ser lo mismo que valor nominal. Entonces, sabemos que sabemos que hay que realizar un desembolso efectivo del 5%. Como les dije, principal es lo mismo que valor nominal, por lo que va a ser el 5% de los 800,000. ¿Qué vamos a registrar también en este asiento? Para estos casos vamos a capitalizar los costos en los que se incurra para poder recuperar ese dinero. Es decir, estos 40,000 la empresa tampoco los va a perder, los tiene que pagar el cliente irresponsable. Entonces, vamos a tener que aumentar el documento por cobrar con atraso. Entonces, el cliente, cuando llegue a cancelarnos, va a tener que cancelarnos los 868,000 que habíamos determinado en el ejercicio anterior, en el enunciado anterior, más los 40,000 que estamos pagando nosotros para poder tener certeza de que lo vamos a conseguir y que nos van a devolver el dinero. El 15 del 4, una cuenta dada de baja en libros por 50,000 fue cancelada por su deudor, quien se presentó este día a la empresa para cancelarla. Se había utilizado el método de cancelación directa. Entonces, de acuerdo al libro del curso, nos indica que cuando se realiza el método de cancelación directa y posteriormente se realiza una recuperación de cuentas por cobrar, tenemos que registrar una recuperación de cuentas por cobrar y asimismo tenemos que registrar el ingreso de efectivo. Entonces, ¿en qué página está sustentado esto? Está, por si tuvieran la duda, está sustentado en la página 447 y 446 y 447, donde se habla del método de cancelación directa. Entonces, vamos a registrar el ingreso de efectivo y vamos a registrar ingresos por recuperación de cuentas por cobrar. Por el monto que nos indica el enunciado, que es de 50,000. ...25 de abril... El 25 de abril nos indica que el cliente
que se había trazado, el del documento que no se pagó y después se pagaron cosas para irlo a buscar, se acercó a la empresa y nos pagó. Sin embargo, que le pusimos intereses moratorios del 40% anuales. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que registrar el ingreso efectivo. Sabemos que tenemos que cerrarle la cuenta de documentos por cobrar con atraso. Y también sabemos, como le estamos cobrando intereses, vamos a tener ingresos por intereses moratorios. Ahora, dato importante, estos intereses moratorios, ¿cómo vamos a saber cuántos son los intereses moratorios? Vamos a tomar el enunciado original donde se genera el documento. Vamos a, después de esto, determinar cuánto es el periodo de vigencia del documento y cuándo sería hasta la última fecha que puede inclusive cancelar con descuento el cliente. El cliente puede cancelar inclusive con descuento hasta el 5 puede cancelar inclusive con descuento hasta el 10 de abril del 2017. Y el documento se está descontando el 25 de abril. Es decir, hay 15 días de atraso del documento. Entonces vamos a cobrarle 15 días de intereses. ¿Sobre qué monto vamos a determinar estos 15 días de intereses? Vamos a determinar estos 15 días de intereses sobre el valor nominal del documento. Entonces, el documento por cobrar con atraso va a ser de 868,000 más los 40,000. Los ingresos por intereses moratorios van a ser calculados sobre los 800,000 originales, que era el valor nominal del documento. Entonces, vamos a multiplicar esos 800,000 por el 40%, que es la tasa de interés moratoria. Lo dividimos entre 360 días para tener los intereses diarios y lo multiplicamos por los 15 días de intereses que el cliente que nosotros vamos a ganar porque el cliente no canceló a tiempo. Entonces, el ingreso efectivo que tuvimos nosotros va a ser de los 908,000 más los 13,333. El 6 del 5 nos indica: la financiera del momento envía a la empresa Montaña S.A. 300,000 según lo convenido en la sesión. Aquí es donde en el enunciado del 30 de enero les indiqué que posteriormente les iba a explicar qué ocurrían estas situaciones especiales de sesión de cuentas. Entonces, sabemos que se ceden el 100% de las cuentas, el 100% de la cuenta por cobrar. ¿Cuál va a ser ese 100%? Los 3,200,000. ¿Ok? Pero de esos 3,200,000, a nosotros solo nos están prestando el 80%. El otro 20% nos los van a devolver en efectivo conforme el cliente pague. Pero bajo esta percepción, esta entidad financiera lo que va a hacer es adelantarnos el 80% de las cuentas por cobrar y el otro 20% lo va a devolver cuando paguen. Es decir, la entidad financiera no tenía ganancia. No, esto es incorrecto, ya que como habíamos visto con anterioridad, el 2% de ese 80% va a ser el gasto por comisión, que va a ser la ganancia real que va a obtener la entidad financiera
por haberme brindado el servicio de sesión de cuentas. Entonces, la descomposición real tipo árbol de la de la sesión de cuentas va a ser así. Del 100% de cuentas por cobrar, el 20% nos los van a devolver en efectivo cuando el cliente pague de manera periódica, o puede ser que sea un 20% de cada bono que haga el cliente, de acuerdo a las condiciones pactadas. El 80% que fue el documento que yo firmé que se iba a cancelar va a estar compuesto en un 98% por el efectivo o adelanto que me dieron y por el 2% de la comisión que cobró la entidad financiera. Entonces, sabemos que nos remiten o que nos envían un monto de 300,000. Entonces, podemos calcular esto también por regla de 3. Es decir, nosotros sabemos que esos 300,000 equivalen al 20% del cobro que hizo la empresa. Entonces, dividiríamos los 300,000 entre 20% y dice que la empresa cobró 500,000. Pero para este enunciado hay que prestarle especial cuidado, porque si revisamos el día 30 de enero en el punto B, dice que los primeros 500,000 cobrados se abonarán a las cuentas y luego por cada colón cobrado es que nos van a remitir dinero. Es decir, para que a nosotros nos empiecen a enviar dinero, tiene que haber sido a partir del colón 501,000 que cobró la entidad financiera. Entonces, la entidad financiera no cobró ya 1,500,000, sino que como sabemos que nos está enviando dinero, quiere decir que cobró más de 500,000, de 1,500,000. Es decir, que el cobro real fue de 1,500,000 más los 500,000 de amortizaciones que exigía primeramente el documento. Entonces, vamos a tener que registrar un ingreso de efectivo por un monto de 300,000 y también tenemos que registrar la disminución de un documento por pagar del que está asociado a la sesión de cuentas, y también vamos a tener que registrar la disminución de las cuentas por cobrar cedidas. Entonces, procedemos. Registramos bancos. Registramos la disminución del documento por cobrar. Digo, el documento por pagar. Disminuimos las cuentas por cobrar cedidas. Las cuentas por cobrar cedidas van a ser de los 2 millones. El efectivo, los 300,000 que nos envían, y el documento por pagar va a ser la diferencia de ambos importes. O lo que sería también lo mismo que decir que el 80% del, del, del excedente que se cobró por sobre los 500,000 colones más los 500,000 colones que se cobraron de base. Ok, continuamos. El 15 de mayo el 15 de mayo se va a realizar ventas por 900,000 colones, precio de lista, recibiendo como pago. Fue una venta con tarjetas de crédito básicamente,
Entonces sabemos varias cosas. Tenemos que registrar una cuenta por cobrar. Vamos a registrar también un impuesto de ventas por pagar. Y vamos a registrar también la venta. Para este caso, para este ejercicio, la única venta que vamos a registrar bajo el método neto va a ser la del 5 de enero. Sin embargo, para métodos prácticos y probablemente en las evaluaciones se les indique que todas las ventas son por método neto o que todas las compras son por el método neto. Normalmente no se les va a indicar que ciertas ventas es el método neto y ciertas ventas es el método bruto. Entonces, para mantenernos lo más apegados posibles al enunciado, vamos a registrar ventas por 900,000, el impuesto de ventas por su 13% y la cuenta por cobrar va a ser del 113%. Después dice el 16 del 5 que la empresa Montaña S.A. se presenta en las oficinas de Visa y cobra las ventas del 15 del 5 del 2017. Por el servicio, Visa cobró una comisión del 7%. Entonces, sabemos que tenemos un ingreso efectivo, sabemos que vamos a tener unos gastos financieros, que va a ser la comisión que cobra Visa, y también tenemos que cerrar las cuentas por cobrar. Cerramos las cuentas por cobrar por el importe que nos dice el enunciado anterior. Los gastos financieros van a ser 7% y el efectivo va a ser el 93%, o lo que sería lo mismo a la diferencia de ambos importes. Dato importante, en este caso cuando se realizó la venta no nos indicó cuál era el porcentaje o la comisión que cobraba la entidad financiera. Si nos hubiera indicado cuál era el porcentaje que iba a cobrar la entidad financiera cuando se realizó, por haberlo hecho una venta a crédito, lo prudente hubiera sido registrar aquí de una vez los gastos financieros que correspondería a la suma del impuesto de ventas más las ventas, y esto lo multiplicamos por el porcentaje que nos hubiera indicado, suponiendo que es de un 7%, quedaría así, y la cuenta por cobrar sería de la diferencia entre estos importes. Posteriormente, cuando nos vayan a cancelar, tendríamos que registrar únicamente el efectivo contra las cuentas por cobrar. Este caso es así posible si nos indicara cuando se realiza la venta cuál es la comisión que va a cobrar la empresa o el banco por haber utilizado tarjetas de crédito. Como en este caso no nos indicaba, lo vamos a dejar como estaba originalmente. Nada más era para fines meramente académicos que procedí a explicarles cuál es una variable de este método. Ahora, 20 del 6 dice, se descuenta un se descuenta una prenda, valor facial 400,000, fue emitido el 20 del 4, tasa de interés 36% anual, plazo 8 meses y se descontó el 24% anual. Entonces, vamos a hacer los 8 steps. Entonces, valor nominal, intereses al vencimiento, valor al vencimiento, descuento, efectivo, intereses ganados, valor en libros y la pérdida. El valor nominal nos está diciendo que es de 400,000. Los intereses al vencimiento van a ser del valor nominal por 36% entre 12 para obtener la tasa mensual. Lo multiplicamos por 8, que es el periodo de vigencia. El valor al vencimiento va a ser el valor nominal más el interés al vencimiento. De igual manera que en el descuento que se había registrado con anterioridad, no nos indica si se descuenta por el valor al vencimiento al nominal, por lo que vamos a descontar por el valor al vencimiento. Entonces,
Vamos a tomar el valor al vencimiento, lo multiplicamos por el 24%, que es la tasa de interés, lo dividimos entre 12 para obtener una tasa mensual y lo multiplicamos por los meses que faltan para que se venza el documento. Es decir, si se emitió el 20 del 4 del 2017, tenía una vigencia de 8 meses, el documento se iba a vencer hasta el 20 de diciembre del 2017. Como se iba a vencer hasta el 20 de diciembre del 2017, del 20 de junio del 2017 hasta esa fecha, quedan 6 meses de vigencia del documento y este va a ser el periodo por el cual se descuenta el documento. Entonces, tenemos que el descuento es de 59.520. El efectivo va a ser el valor al vencimiento menos el descuento. Los intereses ganados los vamos a calcular por el método práctico, dividir los intereses al vencimiento, que ya lo teníamos, entre 8 meses para obtener el mensual y lo multiplicamos por los 2 meses que han transcurrido desde que se emitió la prenda. Valor en libros, valor nominal, más intereses ganados. Y como les indiqué, para términos prácticos vamos a hacer efectivo menos valor en libros. Si nos da negativo es pérdida, si nos da positivo hay ganancia. Entonces veamos a ver qué ocurre. Sorpresa, nos dice que en realidad lo que hay es una ganancia en el descuento de los documentos. Entonces procedemos a registrar el ingreso del efectivo o bancos. Vamos a registrar a su vez un ingreso que tuvimos en la ganancia en descuento de documentos. También sabemos que tenemos que registrar los intereses ganados o ingresos por intereses que ha generado el documento y sabemos que tenemos que registrar un documento por cobrar descontado. El documento por cobrar descontado va a ser el valor nominal. Los intereses ganados van a ser los ingresos por intereses. La ganancia en descuento del documento va a ser el último paso. Y los bancos va a ser el desembolso del efectivo que registramos en la tabla con los cálculos. Podríamos proceder a verificar que en realidad sí este importe. Entonces sumamos los 400.000 más los 24.000 más las 12.000 y nos dice que son 436.480, que coincide con los bancos que habíamos calculado en la tabla. Con esto estamos con descuento. Ahora, el 30 de junio nos indica que el tipo de cambio de dólar a la fecha es de 510 por dólar. Entonces, ¿qué hacemos con este dato? Sabíamos que habíamos realizado una venta en dólares. Sin embargo, nuestra contabilidad se maneja en colones. Entonces, debido a la diferencia de la factura, del monto en que se emitió la factura con la moneda funcional del país, tenemos que estar cambiando constantemente los saldos de las cuentas por cobrar o por pagar que vayamos a revelar en los estados financieros. ¿Por qué? Porque si en este momento la persona llega y cancela su deuda de $3,000 y yo voy a cambiar o vamos a cambiar al banco esos $3,000, no me van a dar lo que originalmente habíamos registrado, que era de 1.695.000. Puede que me den más o pueden que me den menos de acuerdo a las situaciones de mercado. Entonces, vamos a determinar cuánto era la cuenta por cobrar original, que era de 1.695.000. Vamos a determinar cuánto es la cuenta por cobrar actual o nueva, que serían los $3,000. Le agregamos el impuesto de ventas, es decir,
multiplicamos por 1.3 y lo multiplicamos por el tipo de cambio del dólar, que sería el equivalente en colones que recibiríamos hoy en efectivo si el cliente nos cancelara. Entonces, con esto vamos a decir que si el cliente nos cancela hoy, no nos cancelaría 1.695.000, sino 1.728.900. Entonces, la diferencia entre la cuenta por cobrar actual y la cuenta por cobrar original va a determinar si hay ganancia, si es positivo, y va a determinar pérdida si es negativo. Entonces, como podemos ver, como me pagarían más de lo que teníamos en libros, tuvimos una ganancia. ¿Cómo registramos esto? Vamos a registrar un aumento de las cuentas por cobrar y vamos a registrar una ganancia por diferencias cambiarias por el monto de los 33.000 colones. Entonces, con esto terminaríamos los asientos. Tenemos que realizar también el estado de situación financiera parcial de Montaña S.A., por lo que procederé a abrir un nuevo archivo donde ya tenían realizado dicho estado financiero para que lo puedan revisar. Este sería el estado financiero que tendríamos para Montaña S.A. al final del periodo. Noten que aquí, por ejemplo, no tenemos estimación por incobrables, sin embargo lo pongo para fines prácticos, para que sepan que tienen que reducir lo de las cuentas por cobrar. Y aquí el documento por cobrar con atraso, como ya se fue cancelado, nos queda con un saldo de 0. Sin embargo, también lo pongo para que sepan que en caso de que exista un saldo, lo tienen que revelar en la parte de activos corrientes en caso de que sea menor a un año el plazo del documento. Entonces, con esto terminamos el ejercicio número 6 del libro de contabilidad y su aplicación, un nuevo enfoque que utilizamos en los cursos de contabilidad básica de la Universidad de Costa Rica. Saludos, gracias compañeros.